los que pasan de tercero a cuarto, hay que darles una computadora porque tenían tablet. Y ojo, la tablet se la quedan ellos. El niño de tercer grado que tiene tablet, pasa a cuarto grado, se le tiene que dar computadora. Ay, Canel, ¿qué tú le vas a decir a los niños de Cuba cuando vean esto? Cuando te pidan una computadora, ¿qué le vas a decir? Que los niños en Cuba no tienen computadora por el bloqueo, Canel. Qué bueno está esto. Esto está, mira, para ponerlo de material de estudio en todas las escuelas de Cuba. Si hay algo con que siempre nos han engañado en Cuba es con el sistema educativo, y es la inversión y es la educación gratuita. Tú te pones a escuchar este discurso de Bukele y te da la impresión que es en El Salvador donde se está realizando una revolución socialista, una revolución social. Se construyeron 12 edificios nuevos, que sí los utilizamos en los juegos y en Miss Universo, pero al terminar eso, que fue en el 2023, se les entregó. Y ahora ellos los están usando para clases, para oficinas, para laboratorio, etc. Así que, ¿qué dicen? Es muy poco. Bueno, tal vez, pero muy poco en comparación a ¿qué? En comparación a los gobiernos anteriores es mucho más. En infraestructura es mucho más. En edificios nuevos es mucho más. Pues bueno, siempre puede ser mejor, ¿verdad? Pero la realidad es que nadie ha invertido lo que se ha invertido en la UES. Ningún gobierno lo ha hecho antes. Así que los que critican que no se invierte suficiente en la UES deberían descontar que es el gobierno que más se ha invertido en la UES. Entonces, si no es suficiente ahora, imagínense antes. También somos el único país de la región, y me atrevería a decir de los pocos, si acaso hay otros países en el mundo, que le entrega una computadora a cada estudiante del sistema público en todo el país. Le damos una computadora a todos los estudiantes. De cuarto grado a 12º grado cuando hay, y 11º cuando no hay, depende del tipo de bachillerato, le entregamos una computadora. Y de primero a tercer grado le entregamos una tablet. Y ahora a los de parvularia también se les entrega una tabletcita para los de parvularia. Esto en Cuba es algo inimaginable. Esto en Cuba, este tipo de inversión en el sistema educativo es inimaginable. En Cuba tú tienes que devolver los libros, para que tengas idea. Que te den una computadora para estudiar en Cuba es algo impensable. En la potencia, te estaba hablando de la potencia educativa, donde la educación es un privilegio, donde es una de las conquistas de la revolución. Cuando tú ves estas cosas en un país como El Salvador, ya no te voy a decir ni en un país desarrollado, en un país como El Salvador, te das cuenta que todo ha sido un engaño, que hemos vivido engañados, que la educación en Cuba, no quiero ni decirte, que te regalen un tablet a los niños, que les regalen una computadora, imagínate tú, y sin cobrarle un centavo. Y luego eso es de ellos, no la tienen que devolver. Y qué bueno que lo diga Bukele, porque si yo le digo a la gente en Cuba, y a veces le he contado a la gente en Cuba, oye, a mi hija en la escuela le dieron un tablet, a los niños de bajos recursos le regalan un tablet y le regalan una computadora y le dan el almuerzo y le ponen transporte. Pero si tú se lo dices a la gente en Cuba, te dicen que uno es un mentiroso. Entonces, bueno, mira, que lo diga un presidente de El Salvador, yo creo que, mira, está barriendo todas las mentiras de los comunistas. Aquí es donde tú te das cuenta que la educación es en Cuba, no es un privilegio, para nada. Ningún gobierno ha hecho eso, jamás. En El Salvador, y me atrevería a decir que son pocos, si acaso, los gobiernos en el mundo que entregan una computadora a cada uno de sus estudiantes, a todos los estudiantes del país. Si eso no es una gran inversión en educación, yo no sé qué será. Pero este no es un gobierno que no invierte en educación o que ha dejado descuidada la educación. Pasamos de unas lempitas que le decían a unas computadoras de juguete que además ni las entregaban. No entregaron ni al 5% del país y las entregaron de adorno, se las entregaban y se las quitaban después. Pasamos de unas lempitas que eran un poquito, que eran de juguete, que se las quitaron después a los estudiantes, a entregar una computadora de verdad a cada uno de los estudiantes de todo el sistema público. Una inversión solo en el primer año de $400 millones. Ningún proyecto educativo en la historia del país ha invertido $400 millones. Y nosotros invertimos solo en el proyecto de las computadoras el primer año 400 millones y cada año invertimos 100 millones más para mantenerlas actualizadas y darle a los nuevos niños que van entrando
o que van subiendo de grado. 400 millones de dólares. Si tú le dices a los comunistas, lo primero que les viene a la mente es construir otro hotel. 200 millones de dólares le costó el hotel de acá. Con 200 millones construyen unos gemelos al lado. Pero los que pasan de tercero a cuarto, hay que darles una computadora porque tenían tablet. Y ojo, la tablet se la quedan ellos. El niño de tercer grado que tiene tablet pasa a cuarto grado, se le tiene que dar computadora. Ay, Canel, ¿qué tú le vas a decir a los niños de Cuba cuando vean esto? Cuando te pidan una computadora, ¿qué le vas a decir? Que los niños en Cuba no tienen computadora por el bloqueo, Canel. Qué bueno está esto. Esto está, mira, para ponerlo de material de estudio en todas las escuelas de Cuba, en las plazas públicas, que la gente pase por ahí y lo vea, para que empiece a pedir, oye, pero ven acá, ¿dónde fue que hicieron la revolución socialista? ¿En Cuba o en El Salvador? Qué bueno está esto. Pero la tablet le queda a él. Y el que se gradúa con su computadora, se lleva la computadora a continuar sus estudios, a trabajar, lo que él quiera, pero se queda con la computadora. Porque no solo estamos dando una computadora y una tablet por niño, sino que además son de ellos. No es equipo escolar. Se le entregamos a los niños. Eso es lo que yo le llamo invertir en el futuro. Qué bueno está esto. Una familia de 4 hijos recibe 4 computadoras. Por más pobre, por más necesitada que esté la familia en otras necesidades, recibe 4 computadoras. Imagínense una madre que tiene 4 hijos y que recibe en su casa 4 computadoras de parte del gobierno. Antes era difícil tener una. Muchachos, tan loco en Cuba, si ellos lo que quieren es que la gente consuma menos corriente. No, hombre, no. Eso es acaparamiento. Los comunistas eso le llaman acaparamiento. Ahora recibe 4. Estoy seguro que en ningún país es así. Entonces, ¿queremos comparar con El Salvador de antes? Ni comparación. ¿Queremos comparar con otros países? No hay programas así. Y pueden preguntar en otros países, en redes sociales. Aparte de eso, estamos poniendo fibra óptica y Starlink en todas las escuelas del país, para que tengan internet de alta velocidad en todas las escuelas del país. Mira la diferencia. En Cuba la prohibieron y la penalizaron. El que cojan con Starlink lo meten preso. Ay, mi madre. Ay, Canel, ¿qué tú te vas a hacer con esto? Ya tenemos el 80% de los centros escolares cubiertos, pero esperamos pronto llegar al 100% y poder decir en un próximo discurso, hemos llegado al 100% de las escuelas con internet de alta velocidad, gratuito para nuestros niños. Ay, Canel. Internet gratuita. Ay, Yaceré, no lo humilles de esa manera. No lo humilles frente a su pueblo de esa manera. Van a tener que empezar a hablar de las conquistas del Salvador. Esto derrumba el discurso de la educación gratuita, única en el mundo. El Salvador. Por la internet que en Cuba tú vas preso. En El Salvador va a ser gratuita para todos los estudiantes. Ay, Canel. No era así antes. No es que el internet se inventó ahora, ¿verdad? Y tampoco es así en muchos otros países. Ni en los países socialistas. En los países socialistas, al menos en Cuba, el que tenga ese internet va preso. Díselo ahí a tus estudiantes para que sepan lo que es un privilegio, lo que son las conquistas. Esto vamos a poner a defender las conquistas del capitalismo. Pero hay algo que nos critican, aparte de todo eso que no tiene ninguna base, ¿verdad? Hay algo que nos critican, lo único que nos critican que sí tiene alguna base. Y es, presidente, usted dijo que iba a hacer 1000 escuelas en un año y no las ha hecho. Esa es la única que les acepto la crítica. Pero no las hicimos porque lastimosamente nosotros pensamos que las escuelas estaban en otra situación. Yo he sido alcalde de Nuevo Jucatlán, he sido alcalde de San Salvador, hemos remodelado escuelas desde la alcaldía, veíamos las necesidades grandes que habían en las escuelas, tanto en Nuevo Jucatlán, que es un municipio pequeño, como San Salvador, que es el municipio ahora distrito más populoso del país, o uno de los más populosos, con muchísimos centros escolares e institutos. Y hay necesidades. Y si ustedes van a una escuela que no ha sido intervenida en San Salvador, van a ver las necesidades.
pero las necesidades con las que nos encontramos en el resto del país no tenían nada que ver con lo que habíamos visto. Y habían situaciones como esta, que yo, sinceramente, yo no puedo comprender cómo pasaron gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Y luego me pongo a pensar, esa es la escuela Los Almendros, en Sonsonate. Y luego yo me pongo a pensar no solo en la situación de la escuela, porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. Eso me recuerda a las escuelitas comunitarias que construyen estos delincuentes en los campos y después te lo venden como un logro de la revolución. Mira tú, se está disculpando por una promesa de las escuelas. Bueno, y lo hizo mal y qué bien que lo reconozca. Canel, tú prometiste que ibas a construir 3 casas diarias. Por ahí anda el discurso. Yo te digo que cada vez que este abre la boca, es para coger el comunismo ese y enterrarlo más todavía. O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ya me imagino viendo los planos, ¿verdad? Pongan una lámina acá. Es que yo tengo que buscar una escuelita comunitaria a las que a ver si encuentro alguna. Es que estoy viendo el reportaje ese y te estoy diciendo que tal parece que estoy viendo las escuelas de Cuba. Miren para esto. Miren esa escuela. Dime si no se parece a la escuela que demolió. Mira para esto. Con teja, con cine, con las ventanas todas rotas. Y después de eso tienes que darle las gracias porque es gratuita, según él. Cuando esos niños se enteren que los niños de El Salvador le dan tablet y le dan computadora y que no las tienen que devolver. Mira para acá, mira. Mira cómo hay que reírle la gracia. La escuela esta, mira. Cuando pasa un huracán por ahí no queda nada, mira. De pisos de tierra. ¿Viste? Mira la escuela esa. Tú me vas a decir que esa escuela se fue deteriorando. Eso de Bajaré, que lo construyeron, si es que lo construyeron ellos, que lo más posible que ni lo hayan construido ellos, eso lleva 20 años así. Y ahí estudiaron los padres, los hijos, los nietos, los sobrinos, y ya todo el mundo se ha acostumbrado a hacer la escuela del barrio. Es que te digo que yo estaba mirando, escuchando el discurso de Bukele, y me da la impresión que estaba hablando de Cuba. Déjame terminar este pedacito. En serio, pásense después por ahí y vean el discurso, que está muy bueno, la verdad. Sobre todo, qué bueno sería que lo vieran los cubanos, para que le quiten la máscara esa de las conquistas esas, de las cosas que todavía hay que salvar. Pero, para que te des cuenta que en Cuba no se salva nada. Pongan otra lámina acá, dejen el piso de tierra, pongan 10 cuartones. ¿Cómo? Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Y estos fueron gobiernos que hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así. Sinvergüenzas. Pero bueno, eso fue lo que encontramos. Y ojo, alguien va a decir, bueno, presidente, pero ¿ya usted no vio fotos antes o no le mostraron que habían algunas escuelas en esa situación? Sí, claro, no todas, pero sí vimos algunas. Pero en algunos casos no tenían ni tuberías o no tenían sistema eléctrico. Llegábamos a la escuela, sí, bien, tal vez ya sabíamos que era de lámina o que estaba en malas situaciones, pero no sabíamos que no tenía un foco. No sabíamos, por ejemplo, que los terrenos no eran propiedad del gobierno. Ni siquiera no eran propiedad del Ministerio de Educación. No eran ni del gobierno. Por ejemplo, esta escuela, que es Los Almendros, es la misma escuela, es un ejemplo muy conocido. Como ustedes pueden ver, esa era la escuela, hecha originalmente de lámina, con cuartones. Y esa era la escuela. Pero lo que no sabíamos es que el terreno no era del gobierno tampoco. Y entonces tuvimos que ir, fue la DOM, a conseguir la donación del terreno. El terreno era propiedad de una lámina que los gobiernos anteriores hicieron por Sonia Maricela Aguilar Orellana, salvadoreña de la diáspora, que donó el terreno a cambio de nada más que le invitáramos a la inauguración, y le pusimos el nombre de ella a la escuela también porque se lo merecía.
Pues la escuela que ustedes vieron, que no tenía nada, fue construida originalmente con unas láminas y unos cuartones. Quedó así como están viendo esa escuela ahorita. Dios mío. Sufre, Canelón. Pero nos critican que hemos hecho muy poco. Bueno, yo creo que hasta aquí está súper bien. No, este discurso de Bukele echa por tierra todas las mentiras y todas las conquistas del socialismo. Mira, El Salvador no es un país socialista. Mira las escuelas de El Salvador. Estamos hablando de El Salvador, para no hablar de otros países. Así que, mira, de privilegio, nada. Las escuelas en Cuba son un desastre, es la realidad. Lo que pasa que, como nunca tuvimos acceso, al menos yo, ¿no?, a comparar con otros países, con otros sistemas educativos, tú dices, bueno, esto es todavía de las cosas buenas que tiene. No, es que no tiene nada bueno. Y eso para no decirte que ni maestros quedan en Cuba ya. Solamente hablarte de la parte de lo que es material, la parte de la infraestructura y todas las bondades que ofrecen otros sistemas educativos de otros países. Que también hay salud, es decir, que también hay educación pública. En Cuba siempre nos engañaron y siempre nos envenenaron con que en el único país del mundo donde la educación era gratuita, porque te la venden de esa manera, era en Cuba. Que en cualquier país del mundo, si no tenías dinero, no ibas a la escuela. Bueno, ahora mismo también Bukele acababa, mira, de trapear el piso con los comunistas. Se lo recomiendo, mírenlo, es bastante corto y sobre todo si lo pueden compartir con los cubanos para que le quiten la venda que día tras día esos comunistas intentan como diría, mantener sobre nuestros ojos para no dejarnos ver un poquitico más allá, pues sería muy positivo.